Señoras y señores, amigos nuestros, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente edición de La Fuerza de la Palabra. Todos listos entonces para iniciar el despliegue de informaciones, comentarios y los personajes de la noticia. Pero antes queremos recordarles que Productos Naturales Baldor, la fórmula de la salud, presenta y ofrece un garantizado stock de productos naturales para cautelar la vida y la salud de cada uno de ustedes. Recuerde, Productos Naturales Baldor, la fórmula de la salud, lo espera en su nuevo local del Girón Arequipa 522. Usted, para aprender el idioma inglés, requiere de un calificado y experimentado equipo de docentes, de profesores. Y qué mejor oportunidad para que luego solicite su inscripción en Funny English, ubicado en Girón Libertad 410 de nuestra ciudad. Galeno, prestigio y eficiencia. Academia Preuniversitaria y centros educativos. Formación profesional. Galeno. Información y mayores detalles de matrículas, usted lo tendrá en el edificio amarillo de Baldor, ubicado en el Parque Pino de nuestra ciudad. Muy bien, amigos nuestros, entonces estamos prestos ya para iniciar la conversación del día de hoy directamente a través del sistema virtual con uno de los más destacados escritores y analistas de la cultura de Puno y del país. Me estoy refiriendo precisamente a nuestro distinguido amigo doctor Jaime Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, quien tiene la gentileza de acompañarnos en los siguientes minutos de La Fuerza de la Palabra de Cosmos Televisión. No podía ser de otra manera. Dentro del protocolo periodístico nos corresponde saludarlo a Jaime Hernán Cornejo Rosselló de Anderas y darle la bienvenida. Jaime Hernán, gusto de saludarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, encantadísimo de estar nuevamente conversando contigo en La Fuerza de la Palabra para intercambiar opiniones y ideas respecto del acontecer político que influye de todas maneras en el sur peruano y entiendo yo en parte de lo que es el país, como son las elecciones generales que se han llevado a cabo el día de ayer en Bolivia. Y En bueno, efecto, estoy atento a las perspectivas, a las propuestas que podamos nosotros inferir de la conversación que tengamos, Jaime. En efecto, sí, pues el día de ayer, hace menos 24 horas, se cumplió un proceso electoral largamente esperado por el electorado y el pueblo boliviano para renovar nuevamente sus autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Entiendo que fue una campaña sumamente ardorosa para los candidatos, pero al final ya encontramos por lo menos dos nombres que se sugieren oficialmente para la segunda vuelta electoral. En primera instancia, Jaime Hernán, ¿qué significa para la población puneña, peruano-boliviana, de iniciar una nueva etapa de su vida democrática luego del proceso electoral cumplido el día de ayer? Bueno, el escenario tiene que de todas maneras realizarse en profundidad y con un calado histórico. El proyecto de la cambio constitucional de Evo Morales con el movimiento hacia el socialismo ha tenido un auge sorprendente, momentáneo, efímero, relampagueante en los primeros 10 años y después se ha ido descomponiendo, entiendo yo, por las pasiones, los desahogos y la pretensión de caudillismo que muchas nuevos dirigentes tienen dentro de sí. Es el caso mismo de Adubiri con la pequeñez del escenario en el caso de Puno. Entonces, estos líderes reputados indígenas, campesinos, que tienen y mantienen propuestas reivindicativas, no miran a veces más allá de sus apetencias de transformación, pero arrastrando muchos Quiere enconos. cortar. Les falta una visión de conducción, de dirección, de liderazgo. Y entonces, campesino que quiere conducir una propuesta de largo aliento, de lenta maduración, se convierte en caudillo, se convierte en el capataz del movimiento y ahí genera disparidades, desencuentros y enfrentamientos. Imagínate que el brazo derecho de Evo Morales, el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, es un encontrado amigo. Lo han proscrito a Evo Morales, que como respuesta ha planteado el desacato al voto, el no, o la incomparecencia, etcétera, lo que divide a Bolivia y mantiene un escenario incierto. Pero sobre eso se está construyendo una propuesta que entiendo yo no sea pues la tradicional
propuesta de los pantorrilludos bolivianos desde la época de Mamerto Urrolagoitía o de Simón Patiño, que armaron unas propuestas totalmente oligárquicas. La revolución del 52 en Bolivia, con Paz Estensoro y con nuestro querido Gamaliel Churata como asesor en las propuestas de reivindicación indígena, ya ha sentado ciertas bases, pero lo que Bolivia requiere de todas maneras, Jaime, es sensatez, equilibrio para efectuar reales transformaciones. Puede ser, esto es un campo ya de ensayo hipotético, que todo lo avanzado en Bolivia con la creación del Estado plurinacional vuelva atrás por el fracaso económico que ha generado, por la incompetencia e insolvencia en el manejo de las propuestas. Y entonces vamos a tener como vecinos siempre a un país convulsionado, con efectivas y reales muestras de reivindicación, pero inconducentes, no llevan a nada. Los enconos se están dividiendo y a nosotros, si es que triunfa Paz Rivera o si no Jorge Quiroga, lo que nos interesa es establecer muy buenas relaciones de confraternidad que sobrepasen lo subterráneo del contrabando, las Ah, malas propuestas que hay de esta especie de fraternidad huidiza, ¿no? A mí me han comentado que hay más de 100.000 puneños que viven en el Alto, pero que son cimarrones, que no tienen la condición de puneños que puedan integrarse en la condición de visitantes o de migrantes bolivianos, etc. Entonces, es un escenario bastante convulso que se ujú. tiene que reconstruir para beneficio de las poblaciones y de la armonía puneña, paseña, peruano-boliviana. Esa es una propuesta de largo aliento, Jaime, y ojalá que se pueda resolver, ¿no? Claro que sí, me parece sumamente importante estas primeras apreciaciones tuyas, Jaime Hernán Cornejo Rosselló de Andera, sumamente importantísima. Creo que ahora podríamos ingresar y hacer un análisis pormenorizado. ¿Qué opción, qué posibilidad le queda a Bolivia luego de la segunda vuelta que se cumplirá muy pronto para determinar quién asume la presidencia boliviana, Rodrigo Paz o Jorge Quiroga? ¿Y cuál es actualmente el temperamento que deberá de asumir Evo Morales en Bolivia? Bueno, lo que tiene básicamente que hacer Evo Morales es recomponer su movimiento, reconstruirlo sobre bases mucho más sensatas, no excesivamente maximalistas, que es lo que ha sucedido, pedirlo todo, echar la culpa de los problemas a los demás, a los otros, y no hacer un auto crítica respecto de sus propias desviaciones, de sus propios contenidos adversos. Este próximo 19 de octubre, estamos casi, bueno, casi de 2 meses, debe llevarse una segunda vuelta que definitivamente, de acuerdo a todos esos tejes y manejes que existen en la política boliviana o en la política sudamericana, a lo mejor, este Doria Miranda Medina, que iba a salir otro de los que estaba vaticinados como para salir segundo y entrar a la segunda vuelta, puede ser también el fiel de la balanza, buscando el equilibrio de las fuerzas o anteponiendo una imagen más que la otra. Los dos que están finalistas y que van a entrar al balotage han sido uno presidente, el otro ha sido hijo de presidente del recordado Paz Zamora, todos con una propuesta nacionalista. Y entonces el equilibrio y la fuerza tiene que manejarse con claridad y con transparencia. El pueblo tiene que buscar y efectivamente concretar un seguimiento para evitar el fraude, para evitar las añagazas, porque tú sabes, con esas tácticas tradicionales, quien adviene al poder no lo quiere soltar. Y Arce está dando marcha atrás básicamente porque ya es ingobernable la Bolivia actual por el desmadre que hay respecto de la economía. Esperamos que entre la sensatez, ¿no? Las cosas positivas. ¿Te acuerdas que estaba por muy buen camino Bolivia con José Mesa, el hijo de Teresa Gisbert, José de Mesa, el español, que conoce más de la arquitectura de Puno que los propios puneños, porque con su famoso libro de Los pájaros parlantes y después de Iconografía y mitos indígenas en el arte, Teresa Mesa le enseñó a amar a Bolivia y a la conjunción peruano-boliviana. Entonces, ese es un escenario que debería mantenerse, yo creo, o recrearse. Yo creo que con Paz Zamora o con Paz Pereira y con Jorge Quiroga se puede replantear. Bolivia Ujú. necesita de todas
maneras equilibrio. Y Así es. ese equilibrio también debería aprender cuando conquiste nuevamente el poder la izquierda. La izquierda no tiene que ser Claro. vulgarmente frenética, combativa, oposicionista, maximalista, o sea, quien no piensa como lo que pienso yo es mi enemigo y hay que liquidarlo. No es así, no se puede construir un país de futuro Claro. con estas clases de torpeza y de binoculares que Ujú. solamente ven un objetivo y no ven el amplio panorama, ¿no? Por supuesto que sí. Jaime Hernán, esto es importante lo que acaba de señalar. La presencia de don Rodrigo Paz, ¿no es cierto? Hijo del expresidente boliviano, Jaime Paz Tensor, o Jaime Paz, y luego Pasamora. Rodrigo Paz también, Jaime Paz también senador actualmente en Bolivia, y Jorge Quiroga, que fue también presidente boliviano. La presencia de estos dos personajes para la por segunda vuelta, ¿qué análisis nos deja y posibilidades de participación en la vida política de Bolivia, especialmente el movimiento más encabezado por Evo Morales? ¿Qué futuro le corresponde a este movimiento político y a este personaje? Bueno, en Bolivia tendrán necesariamente que buscar la vestimenta política adecuada para ellos. Lo que nos interesa es que desde los gobiernos regionales, con una visión de mancomunidad, especialmente del sur del país, que mantiene una sólida frontera o extensa frontera, Moquegua, Tacna, el Puno, con Bolivia y lo mismo nosotros con el Cusco y con Arequipa, los puneños, debemos buscar vasos comunicantes con Bolivia, con La Paz, para que ya no haya lo subterráneo del contrabando en la evasión del oro, propuestas de desarrollo de la cuenca del Titicaca. Definitivamente se trata de combatir todo ese problema que, por ejemplo, muchos mineros informales bolivianos generan en la parte alta de Cojata, con en los nevados de Cojata, de Huancané y explotación indebida. Se han buscado acuerdos, el Ministerio de Relaciones Exteriores no interviene con la fluidez y con la contundencia del caso, hay dejadez por el lado boliviano, es decir, se está deteriorando el ambiente y nosotros impávidamente estamos lavándonos las manos y diciendo que ese es un problema de nivel nacional y que los gobiernos regionales intermedios no pueden resolver nada. Hay que buscar soluciones de largo aliento y resolver el problema de la rinconada, del contrabando del oro y de las relaciones también de confraternidad y del espíritu que existen entre Perú y Bolivia, entre Puno y La Paz, con Oruro, de la música, de la danza, fraternidad, crear un mundo diferente, crear el futuro, que eso es de lo que se trata. Y entonces hacerle entender al gobierno nacional del Perú que la importancia que significa que Puno tenga a más del 1.200.000 habitantes una presencia que sea disuasiva, organizada, contundente respecto de nuestro desarrollo, del desarrollo compartido con La Paz y con Bolivia, donde hay muchas cosas en común, pero que mayormente se manejan, Jaime, bajo cuerda, subterráneamente, bajo la mesa, no son visibles, no hay delegaciones, no hay fraternidad, no hay comunicación entre Puno y La Paz, siendo la ciudad de La Paz la ciudad más próxima a Puno, a la ciudad de Puno. Este Más que análisis, Moquegua, más que Arequipa, más que Cusco. claro que sí. Este análisis último no es que parece, sino que definitivamente resulta sumamente importante, histórico y de gran reto para Puno, para el país y luego para Bolivia, pero particularmente para nosotros los puneños, que hasta el momento no hemos tenido la suficiente capacidad, la entereza, la inteligencia, la lucidez y el prendimiento de saber capitalizar nuestra ubicación geopolítica en la zona de frontera con Bolivia, y creo que hemos perdido demasiado tiempo y espacio. Creo que ha llegado el momento, como tú acabas de decir, es importante generar un equilibrio de intercambio comercial y cultural para poder de una u otra forma también alentar un desarrollo de mediano y largo plazo para Puno, especialmente el país, y para Bolivia. Al generar Ujú. este comentario tuyo, y luego si quieres agregar sobre el mismo, en buena hora, sin embargo me quiero adelantar a la pregunta. El resultado de esta primera vuelta electoral en Bolivia, ¿cuál es el futuro que le espera precisamente a la izquierda o al movimiento socialista de Evo Morales?
Bueno, tienen que aprender a tener mayoría de edad. No pueden ser negacionistas, no deben ser maximalistas, no pueden ser oposicionistas. Por mucho que estén detentando la verdad que ellos presumen que tienen por su ideología de reivindicación, de reconstrucción histórica, de despojarse de los 400 y más años de vejamen que han padecido en la colonia y en la república que han creado, etcétera, tienen que buscar establecer los enlaces de complementación, de compenetración en la economía, en que, bueno, Estados Unidos es el gendarme del país, son unos energúmenos, especialmente con su actual gobernante, etcétera, pero son los que definen, y entonces sobre esa base hay que empezar a establecer relaciones cordiales y de entendimiento que hagan que haya lo que es Sudamérica, lo que es Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, con Colombia y con Brasil, armar unas propuestas, generar esa clase de transformaciones que solamente la pueden hacer los políticos sensatos. De eso se trata, de construir sin humillarse, pero que ganamos siendo provocativos, peleones, absolutamente nada. Fíjate que lo que ha avanzado históricamente desde el punto de vista social, reivindicativo, Evo Morales, puede irse a la trastienda, justamente por ese empeño que tienen estos líderes de ser caudillos. No olvidemos que una de las grandes fracasos que tuvo y punto débil la rebelión de Tupac Amaru de hace más de 220 y tantos años, 240, casi 250 años, fue Tupac Katari. El Tupac Katari Aymara boliviano se creyó superior a Tupac Amaru y boicoteó el asunto. ¿Por qué? No porque pretendidamente lo quiso hacer, sino porque se sintió el líder, se sintió el caudillo, se sintió mejor y no contribuyó a liquidar a las fuerzas españolas represivas, no contribuyó con los hermanos y sobrinos de Tupac Amaru y en el Nevado de Sorata fueron liquidados. Entonces, el problema es la historia se recicla, se repite justamente por incompetencia, Jaime, por esas insolvencias, por esos oscurantismos, por esas miradas tubulares. Se trata de construir el futuro y el futuro tiene que tener una presencia gravitante siempre y cuando vaya el Perú y Bolivia juntos, siempre y cuando vaya Puno con la paz armónicamente para disfrute de nuestras poblaciones. Y entonces ahí la izquierda no tiene que ser una izquierda totalitaria, ¿no? Mucha gente recién después de 50 años dice qué torpe fue la izquierda que no apoyó a Juan Velasco Alvarado porque pretendía la izquierda decir que todo militar era gorila, lo cual no era cierto y que como eran militares no podían hacer una revolución y se necesitaba que ir a la lucha armada. Y la lucha armada, ¿en qué ha generado? Que por la represión del Estado, esa lucha armada o esa insurrección tan descalificadora como la de Sendero Luminoso ha liquidado sindicatos, ha liquidado fuerzas de oposición y bajo leyes de seguridad nacional estamos nosotros atados de manos, no se puede salir a la calle a protestar porque ya te sindican de terrorista o te llaman caviar o te motejan de comunista, como si ser caviar, como si ser comunista fuera una reprobación social y política, y mientras la otra gente se lava las manos endosando calificativos a las personas. Es decir, necesitamos reconstruir nuestro escenario político, fortalecer los partidos y establecer, reitero Jaime, vasos comunicantes con Bolivia. El gobierno regional de Puno ya tiene que vincularse económicamente, a ver cómo se fortalece, si es que es imaginariamente posible lo que antes se había planteado, el ferrocarril, la busca de la lucha de la manco de medio ambiente, tú has trabajado en el proyecto especial Lago Titicaca, ¿y por qué ahora que ese es un organismo muerto? O sea, ya no solo agoniza, sino creo que ya está con convulsiones de parálisis, etcétera, y no hace absolutamente nada significativo. Y hay mucha gente que dice que debe liquidarse, es una torpeza total. Lo que tiene que hacerse es reinyectarse la vitalidad y nuevos principios activos para que pueda salir adelante. Y la comunión entre Puno y La Paz en el proyecto binacional en beneficio del lago Titicaca y de las poblaciones necesita pues componentes de educación, de desarrollo, de economía, de infraestructura. Eso hay que verse más allá de estas propuestas que entiendo yo
con la visión que puede tener Rodolfo Paz Pereira o Jorge Quiroga, que van a ser los ganadores, y Doria Medina, Samuel creo que eso, Doria Medina, el otro candidato, que tú supiste, estuvo 45 días preso por el MRTA en La Paz. Lo capturaron de rehenes hace años. Bueno, ya tuvo que apoquinar algunos recursos y salió. Es decir, son gente que tiene visión política y que han sido arrinconados por la insurgencia, bienvenida en su momento de Evo Morales, pero que ahora en la actualidad ya pues está mostrando que es un recalcitrante, ¿no? Con buenas ideas, pero con mala conducta, ¿no es cierto? O sea, puede ser brillante en algunos aspectos, pero es torpe en otros. Y eso no es racismo, sino es un análisis crítico de la coyuntura que está presentando. A veces esta clase de líderes se disparan a los pies, ¿no? Es importante. Lo que acabé de señalar me trae a la memoria lo que sucedió hace muchos años en el momento del gobierno de Velasco Alvarado, cuando tú precisamente enfatizas lo importante, lo trascendental y el gran reto histórico que tenemos los puneños junto con los paseños bolivianos de poder realmente iniciar una etapa de intercambio comercial y profundizar la cultura entre estos dos países. Pero en la época de Velasco se inició precisamente, y recuerdo mucho, la construcción de la base fundamental del ferrocarril Puno-Ácora. Se hizo el trazo respectivo y la cimentación necesaria con una visión de integración comercial y profundizar el intercambio cultural entre Puno, Perú y Bolivia. Creo que esto es fundamental y con lo que tú acabas de señalar, creo que el reto debe de tomarlo inicialmente el gobierno regional y el sector social para profundizar realmente ese intercambio que pueda tangibilizar un bienestar colectivo entre Puno, Perú y Bolivia. Bueno, Puno, por lo austral y oriental, más al sur y más al oriente, es el territorio que recibe los primeros rayos del sol en el país, hablando de nuestra territorialidad. En Anapi es donde nace el sol, pero aquí es donde mueren las ideas, donde no aparece ninguna propuesta nueva, y además estamos arrinconados porque el gobierno central prioriza el desarrollo del norte, Trujillo, La Libertad, o de la selva, etcétera, ahora con el problema de la isla de Santa Rosa, de Chinería, etcétera. Y en el sur, Arequipa o Cusco y Puno, olvidado de olvidado, es decir, ni siquiera se conjuga en el pretérito imperfecto la realidad de desarrollo de Puno. Y eso tienen que empezar a capitalizar, a empezar a trabajar positivamente los gobiernos regionales. Y perdóname que lo diga, pero en estos últimos 23 años o más hemos tenido 6 gobiernos regionales negativos, incompetentes, con corrupción que ha traspasado todos los hilos de ese tejido de construcción de centralismo, de descentralización, perdón, y no hacemos absolutamente nada. Tenemos que replantear. La única manera de capitalizar el triunfo de esta que le llama a la prensa también derecha, etcétera, pueden ser social progresistas, porque varios de ellos tienen esa trayectoria, ¿no? Social progresismo, una especie de aprismo diferenciado, pero buscan las leyes del mercado, pero no buscan, como en el caso del Perú, la rentabilidad mercantilista y que el mercado lo es todo, cuando es una falsedad desde todo punto de vista. El mercado favorece las transacciones económicas y financieras, pero no facilita el desarrollo, que de todas maneras tiene que conducirse a través de la gestión del Estado, porque el Estado cautela propuestas y busca Claro. intentar desequilibrio, etcétera. Y volviendo a lo de Velasco, Jaime, si hubiera salido la reforma educativa de Augusto Salazar Bondi, de Walter Peñalosa Ramela, del gran filósofo, bueno, se me fue ahorita que escribió sobre Dante, bueno, ya, tú sabes que no en vano pasa la falta de memoria, bueno, y el tiempo, pero grandes estrategas, no solamente educadores, pedagogos, sino filósofos que buscaban la creación de un hombre nuevo. Se boicoteó, ¿y quién boicoteó? El Suter. El súter clasista, el súter con un pie en el siglo XVIII o con un pie en el siglo XIX y con la mente totalmente enterrada en sus obstáculos y en sus cosas. Y, se ha hecho actualmente un balance histórico respecto a lo que ha significado el súter de los años 60, 70, 80, 90. Absolutamente no, entonces la gente se lava las manos y no dice, y no centraliza y establece las culpas históricas de ciertas dirigencias obsesionadas en su maximalismo, en sus oposiciones y en su sectarismo político, ¿no?
Interesante. No quiero despedirme de esta conversación con el escritor Jaime Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, no sin antes puntualizar lo siguiente a manera de reflexión y antecedernos a los acontecimientos que pueden suceder cuando se proceda a reelegir o a elegir las nuevas autoridades presidenciales como también del Parlamento Nacional, municipales y regionales. ¿Qué perspectiva tenemos en esta etapa preelectoral en el Perú ante la proximidad de las elecciones nacionales del 2026? Bueno, la cosa es negativa y bien grave, no hay un oscurantismo total. Es decir, no hay partidos políticos y los partidos políticos son necesarios, pero no tienen estructuración. ¿Por qué? Porque no hay ideología, no hay planes ni propuestas programáticas, no hay militancia, no hay mentalización, no hay la composición de una fisiología que funcione a través de organismos que preparen certámenes, debates y concerten la atención de la opinión pública y tengan una vida política transparente. Con estos caudillismos ombliguistas que significan los partidos políticos de ahora, donde hasta se han mentado la madre de Jorge del Castillo con Mauricio Mulder por decirte, y ahora van hermanados el asunto. ¿Qué cosa es eso? Eso es coyunturalismo, es oportunismo, es tratar de levantar adelante a un partido como el APRA, que tuvo su vigencia hace 20 años atrás y después ya no tiene mayor vigencia, sino componenda. Y bueno, ¿qué es lo que van a suceder? ¿Qué van a decir? Gente aprista, jóvenes apristas que pretenden indicar históricamente a Alan García cuando todo el mundo admite con absoluta conciencia y con evidencias y con verosimilitudes que ha sido un gran tramposo, que se ha enriquecido y quieren ponerlo como si fuera un héroe. Tienen el atrevimiento de haberle hecho un parque y una estatua cuando debería estar realmente enterrado respecto de la falta de moral y de integridad política. Eso es lo que están haciendo estos apristas. Es decir, el culpable no se siente culpable, ¿no? Ah, ya, Jaime, me acordé del nombre, Leopoldo del Quiopo, el gran filósofo que también contribuyó en la propuesta de la revolución, la histórica de la educación peruana, ¿no? Pues bien, entonces con los partidos políticos no tenemos nada positivo, Jaime, y además uno tiene que restregarse los pelos y la cabeza. Vamos a cambiar mocos por babas, la cosa va a ser peor. Y lo que es más grave es el cinismo de esta gente. Imagínate, bueno, no sé si la gente se acuerde de quién era Alejandro Esparza Sañartu, un gran asesino que vivió, y bueno, que es parte todavía de la novela La Casa, no, Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, como el Cuto Bermúdez, ¿no? Pero bien, y de a Luisa Flores, asesinos, y antes de Vladimiro Montesinos, que no solamente es un corrupto, sino también un asesino, que ha reivindicado la violencia para fortalecer el Estado del Derecho del país. Es decir, ¿qué país requiere, necesita, reclama y acude a la violencia para legitimar su Estado de Derecho? Es un país, pues, de todas maneras corrupto y deforme. Y ahora este señor, bueno, hay que llamarle señor, bueno, aunque no lo sea, Fernando Rospiglioso y Capurro. Realmente, un tipo de los más deslenguados y inmorales que, sobre pretexto de la cohesión de las Fuerzas Armadas, de los conchos y residuos que quedan ahí, defiende a los que han cometido asesinatos. Si hubiera el listado de todos los asesinatos que han habido así a mansalva, poniendo en cuartos a los indígenas, a los campesinos indefensos y acribillándolos y a niños, etcétera, y después haya un indulto. ¿Por qué? Porque han defendido a la patria. O sea, el asesinato cobarde es defender a la patria. Sobre esas bases están descansando muchos partidos políticos. Y si no reaccionamos como ciudadanía, pues vamos a tener lo que nos merecemos, ¿no? Es decir, la falta de criterio, la falta de integridad, la falta de calidad humana y vamos a ser cobardes que nos soplamos el trago contra nuestra voluntad, ¿no? Esa es la gran tristeza del futuro del país. Entonces, ya la población al final, si no puede organizarse, tendrá que reaccionar pues con criterio político para tener unas adecuadas elecciones. ¿Quiénes se van a presentar para los gobiernos regionales, para las municipalidades? Va a ser más sobre lo mismo.
¿no? O sea, ese es totalmente los imperfectos pretendiendo ser perfectos en la palestra, en la discusión, en el meeting y en la arenga y en la demagogia. Y en la práctica, totalmente corruptos, totalmente ineficientes. Y son la cara política que muestran a nivel nacional, a nivel local y a nivel de los gobiernos locales, ¿no? El panorama es bien desalentador, porque no hay visos de que haya gente que quiera construir realmente un país. Y si es que hay algunos de esos, tampoco saben cómo hacerlo. Son honrados, pero no saben cómo hacerlo porque hay tantas trampas legales que han impedido que se pueda ejecutar presupuestos, que se pueda realizar obra. ¿Qué obra está dejando? Dice que van a construir hospitales, cosas. Uno, el de Azángaro, que lleva el nombre de mi padre, saldrá de acá 15 años. Si es que sale, ¿por qué? Porque les van a impedir, van a ver las trabas. Están haciendo ese desmadre de construir, votando parte de la Dirección Regional de Salud y el auditorio que tiene un mural de al fresco de la historia de la medicina en el Perú y llevárselo abajo, porque bueno, ¿por qué no se tiran abajo los monumentos, cosas de esa naturaleza? O las obras de arte no les importa con tal de construir. ¿Por qué? Porque más vale la presión de todas las clínicas que hay alrededor de la avenida eh, ¿cómo se dice? La Avenida del Sol, las otras calles que están todos conjuncionados con el hospital. Y bueno, pues no, el que sale enfermo, está por morir, recupera en la clínica del vecino, en la atención. Es decir, estamos haciendo las cosas pro beneficio personal, no con interés social. Así es. Eso sí. Como siempre, Jaime Hernán, para mí una gran satisfacción conversar contigo. En esta oportunidad, temas sumamente interesantes que no solamente se han profundizado en análisis electoral y político de la hermana República de Bolivia, sino hemos ingresado a una temática sumamente importante de la característica social y económica del país y del departamento de Puno, como siempre con la claridad y la lucidez y el análisis plural que distingue a tu persona. Quiero agradecerte de sobremanera haber destinado tu tiempo para estar en la fuerza de la palabra de Cosmos Televisión. Te dejamos finalmente en tu mensaje final. Bueno, yo me disculpo, Jaime, por mi vehemencia, pero sabes que cuando uno es apasionado, cuando uno quiere a su país, cuando uno ama a Puno y ve todos esas descomposiciones, esos desajustes, esta villanía y que la gente se lava las manos diciendo aquí no pasa nada, realmente es para la indignación, ¿no? Si yo tuviera menos años de los que tengo ya, me compraría un tanque y entraría justamente con el tanque a enfrentar a todos aquellos que son los tramposos y están destruyendo nuestra tierra y nuestro futuro. Bien, un abrazo grande, Jaime, gracias por la invitación. Ya nos veremos o conversaremos por teléfono. Y un abrazo grande hasta el próximo viernes que sacamos Cultura Política de los 7 Ciudadanos. La emitimos. Un abrazo, Así es. Jaime. Un abrazo, Jaime Hernán. Muchas gracias. Amigos nuestros, como han podido ustedes apreciar, hemos tenido la comunicación virtual con el distinguido escritor puneño, señor Jaime Hernán Cornejo Rosselló de Andiras, ¿no? Hace poco publicó su libro precisamente sobre Puno, la PAFI y su trascendencia, y sobre todo al mismo tiempo generó un comentario sobre nuestra música, nuestra cultura, nuestra danza, y realmente un libro extraordinario que definitivamente forma parte de la historia y la cultura y la tradición del altiplano peruano. A Jaime Hernán Cornejo Rosselló, muchas gracias por habernos acompañado. Y ahora vamos a generar una pausa comercial, ¿sí? Muy bien, generaremos la pausa comercial y luego retornaremos con mayores informaciones y comentarios en La Fuerza de la Palabra por Cosmos Televisión. Muchas gracias a nuestro control maestro. Damos paso inmediatamente al trabajo de ustedes. Adelante.